Hola, buenos días, buenas tardes. Bienvenido a mi canal, a vuestro canal Autoconciencia y Coherencia. Mi nombre es Miguel Mateo y una vez más estamos aquí para hablar esta vez también de astrología. Y vamos a hablar de un tema muy interesante, que son los aspectos. Los aspectos son esa relación dinámica que hay entre los planetas en unos signos y una casa determinados. Es decir, si seguimos con el ejemplo anterior, que la astrología es como una gran obra de teatro, en los cuales los planetas son los actores de esa obra de teatro, que están ahí con energía. Los signos son esos papeles que esos actores hacen. Luego lo que son las casas es cómo lo hacen, dónde lo hacen, ¿vale? Y ahora los aspectos, pues esto es muy interesante porque es como la vida misma. ¿Qué relación tienen unos planetas con otros, unas energías con otras? Como las relaciones cotidianas, valga la redundancia en esta palabra, en el padre, madre, hijos, amigos, jefes, vecinos, todo eso son relaciones. Y hay a veces que algunas son más tensas, más irritantes y nos gustan bastante menos, nos hacen sentir mal. Y otras pues son mucho más bellas, más bonitas, como cuando una madre ama a su bebé o un padre y lo acaricia y lo acuna. Bien, eso es una relación muy bonita, ¿verdad? O cuando una pareja de enamorados, sobre todo al principio, digo al principio porque luego ya van saliendo otros temas de la sombra, pues están eso, en el enamoramiento. Bueno, si nos vamos a la palabra enamoramiento, podemos decir enamoramiento. ¿Por qué es esto? Porque queremos lo mejor para esa persona y cogemos lo mejor de esa persona para nosotros. Que ojalá eso fuese el ideal, pero no es así porque la vida está llena de oscuros y de grises. Es un tema muy interesante. Bueno, por los aspectos pueden ser igual que la vida misma. Y voy a entrar directamente ya a los aspectos. El primer aspecto que vamos a coincidir, la primera relación es la conjunción. Es decir, cuando dos planetas están juntos uno al otro, con un orden, con una distancia, pongamos entre 3 grados y 9 grados. Eso es una distancia técnica. Es decir, en relación a la vida misma, puede ser como, pongamos por caso, la luna y el sol están en esa conjunción y los dos se aman, se quieren lo mismo, buscan el mismo ideal. Esto es una conjunción. O cuando, por ejemplo, Marte y Venus, el amante y la amada, pues igual. Una conjunción cuando dos planetas están juntitos. ¿Qué es lo que da eso? Pues da un comienzo de la vida, una unión, un énfasis, una concentración, es decir, todo un proyecto de vida. Que luego esto sea cierto o no, que se lleve a cabo o no, va a depender de los planetas, de los signos, de las casas, donde está, y también en relación con las personas implicadas, con esas relaciones de vida real, tal como sea. Bueno, porque esto es un punto nada más de toda la carta natal. Tenemos que pensar que una carta natal, una carta astral, tiene miles y miles de puntitos y hay que estudiarlos todos en común para llegar a una conciencia, una síntesis. Y hablando de conciencia, quien hace que ciertas tensiones o ciertas armonías en los aspectos con sus ángulos se puedan realizar o no, es la misma conciencia del ser, de la persona. Bueno, continuamos. Ahora nos vamos a la cuadratura. Son 90 grados. ¿m? Entonces es como un cuadrado y es este trocito.
Normalmente la cuadratura es tensión, energía, un desafío, una realización, pero la cuadratura es, no nos asustemos porque es maravillosa, porque si la vida no tiene retos, no tiene desafíos, no tiene tensión, entonces nos echamos a dormir y, y ahí nos quedamos, ¿no? O nos quedamos en el sofá o sentados en la silla. Algo nos tiene que movilizar. Y la cuadratura son dos planetas que están en esos 90 grados, en una tensión. Se miran y dicen, bueno, tú y yo no tenemos nada que ver, pero tal vez podamos aprender uno del otro. Esa es la vida misma también. Por poner un ejemplo facilito, pues un padre y un hijo. El padre, que es muy activo, y el hijo, pongamos, que es perezoso. Entonces, el hijo dice del padre, uff, es que me carga, es que es muy activo. Y el padre dice del hijo, es que este niño, bueno, si se juntan los dos y hay un diálogo y una oportunidad de crecer, el padre va a comprender a ese hijo que a lo mejor no tiene tanta energía como él, y el hijo va a decir, bueno, es que yo para hacer que la vida funcione tengo que hacer algo, me tengo que poner en actividad, esa energía. Bien, ahí empieza el diálogo. Podemos poner más ejemplos, pero con este yo creo que por hoy es suficiente. Luego nos vamos, primero yo voy a beber agua, a la oposición. ¿Qué es una oposición? Son dos planetas que están, como su nombre indica, uno enfrente del otro, totalmente opuestos, 180 grados, que están además en signos diferentes. Por ejemplo, Piscis con Virgo, Leo con Acuario, es decir, los planetas enfrentados. Pero es muy interesante porque si mm, uno está en un signo, Piscis es agua y Virgo es tierra, uno nutre al otro, o el fuego al aire, o viceversa. Bueno, o muchas más posibilidades, que no vamos a entrar ahora en ello para no alargar el vídeo. ¿Qué es lo que pasa con esta oposición? Es antagonismo, es buscar el equilibrio, la cooperación. Por ejemplo, en mi caso, bueno, ¿tengo alguna oposición? Sí, tengo una muy significativa, que es Venus, y Venus lo tengo en Acuario y en la casa 9. Ahí mi Venus busca la libertad, el amor universal de ese Acuario. Y Urano, que está en la casa 3, en Leo, ¿qué es lo que busca? O busca romper con los patrones establecidos de comunicación, con lo inmediato. O sea, ese Urano no se conforma. Pero esto es un puente, a mí me gusta decirlo también como un puente, que los dos tienen que cruzar, ponerse en el centro y en ese equilibrio, en ese enfrentamiento, decir, a ver, le dice Urano a Venus, ¿tú qué es lo que das en la vida? ¿Qué es lo que me estás exigiendo a mí? Y al contrario, ¿no? Urano con Leo perdón, con Urano en Leo y Venus en Acuario, tienen que llegar a ese entendimiento, procurar llegar a ese entendimiento, porque ahí aquí hay mucho conocimiento en juego y mucho crecimiento. Entonces, haciendo una síntesis, se puede llegar a una libertad desde el corazón, Leo, para hacer aquello que más nos gusta en la comunicación, porque es el eje de la comunicación. 3, 9. Y esto que yo he encontrado en lo cotidiano, aprender. Bueno, podemos poner ejemplos, pero con esto yo creo que ya es suficiente. Ahora nos vamos al trígono. El trígono normalmente es muy bonito, es muy bueno. ¿Por qué? Porque el trígono nos da armonía, nos da fluidez, nos da facilidad y todo está rodado. Bueno, a mí me gusta poner el ejemplo que de años ya lo veo, y es que si subimos una montaña de nieve,
La cuadratura la vamos subiendo y cuando llegamos arriba, ¡wow! ¡Qué satisfacción!, ¿no? Cuando llegamos a la cima. Pero si bajamos esquiando, hay fluidez. Ese es el trígono. Pero claro, todo está dado. Si no sabemos hacer nada con ese trígono, con ese talento, con esa cualidad, con lo que tenemos, con nuestros dones, pues nos quedamos así, con los brazos cruzados y como se dice, que nos la ven todas. Bueno, pues no. En una carta natal, en la vida, tiene que haber tanto fluidez, armonía, como algo de tensión, el yin y el yang, ¿vale? El reposo y la acción. Si eres un guerrero y eres una guerrera, un trabajador, una trabajadora, en cualquier ámbito de la vida, tienes tus momentos de acción, de trabajo y de descanso. Los dos son necesarios. Bueno, pues el trígono nos da ese talento, pero nosotros tenemos que abrir la cajita, cogerlo y ponerlo en marcha. ¿De acuerdo? Bueno, un ejemplo de un trígono. Pues cualquier relación de cualquier persona, un hijo con la madre o una hija con la madre. Vamos a poner la hija con la madre. Que las dos le gustan lo mismo en la vida. Visten similar, se maquillan similar, y bueno, y tienen hasta las mismas amigas. Eso es un trígono. Pero si se encasillan ahí, ¿qué puede suceder? Que no crecen. Que mamá y la hija siempre van de la mano. Oye, la hija tiene ya 50 años y la madre tiene, pues yo qué sé, pongamos 80. ¿Y qué pasa ahí? No se han independizado. Pues ahí es un poco la energía, esta dinamizadora que tenemos que tener. Bueno, ahora nos vamos al quincuncio, 150 grados. Es un aspecto en el que hay 5 signos de diferencia. Normalmente el quincuncio, digo normalmente, no siempre es así, están en signos totalmente diferentes, con energías diferentes. Bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Esto es un reajuste, una reorganización. Yo, en mi carta, voy a decir, tengo un quincuncio entre la Luna y Saturno. ¿Qué es lo que hacen estos dos? Esa Luna está en Géminis y ese Saturno está muy bien, está en Capricornio. Y la Luna, si no tomo conciencia de ella, que son las emociones, que es también el refugio de la memoria, como he comentado en otros vídeos, con la madre, todo ese es mi refugio. Bien. Y sin embargo, Saturno, y más todavía en Capricornio, lo que quiere es decir, bueno, voy a hacer algo con la vida y lo voy a hacer. Entonces, lo interesante de esto, cuando tomamos conciencia, es que ese Saturno le dice a la Luna, oye, que tienes que salir de tu comodidad, de tu refugio, de las emociones infantiles y del niño o la niña, depende de la persona, ¿no? Ahí que no quieres salir de casita, pues sí, esto te ayuda también a crecer mucho. ¿Por qué me río? Porque hay a veces que ese quincuncio es como una piedra en el zapato. Si tú sigues estando ahí, te va a hacer mucho daño en el pie. Bueno, pues quítate el zapato, quita la chinita, la piedrecita, lo que sea, y haz algo. Haz algo. Cúrate la herida. ¿Qué es un quincuncio? En dos personas. Pues vamos a ver. Pueden ser dos amigos. ¿Vale? Dos amigos que se llevan bien, pero que uno le gusta gritar mucho, hablar muy alto, y el otro es más pausado, más tranquilo. Se llevan bien, pero en esto no. Bueno, pues el que grita mucho tendrá que aprender del que habla más tranquilamente, más bajito, ¿vale? Y quizás él tenga que levantar un poquito la voz. Y el que habla tanto, el que grita tanto, tendrá que aprender que no puede dejar sordo a todo el mundo. Tendrá que bajar un poquito la voz. Y ahí hay ya un nivel. Uno aprende del otro. Ahí hay
una experiencia, incluso pueden llegar a una sabiduría. Bueno, nos vamos al último de los aspectos que voy a dar hoy. Es el sextil. Sextil muy bonito, son 60 grados, uno de otro. Normalmente el número 6, armonía, es equilibrio. No voy a entrar en numerología hoy. Y hay ¿cómo digo yo? Ese proyecto, esa atracción, esa esperanza. Los dos conversan muy bien, porque están en signos, en energías que son afines. ¿Cómo pueden ser? Bueno, pues todas las relaciones anteriores que hemos visto, todas y cada una de ellas, padre, madre, hijo, bueno, amigos, amigas, ahí ya, wow, todo fluye. Qué bien, qué bueno, ¿verdad? Pero bueno, también tenemos que coger y decir, ¿qué hago con todo esto? Tengo siempre que poner de mi parte, con todo lo que yo soy, con mi mente, con mi corazón, con mi cuerpo físico. Ponemos un ejemplo, vale. Son ese hijo, vamos a poner, y ese padre que se llevan muy bien. Los dos salen, tienen los mismos hobbies. A vos les gusta, por ejemplo, yo qué sé, pescar, el fútbol, la lectura, la natación, leer, cualquier cosa. Los dos están en sintonía, en equilibrio. Y incluso a veces llegan a ese poquito de telepatía. Se leen el pensamiento. Bueno, en una pareja también puede suceder eso. Amigos, amigas, tantas y tantas cosas. Bueno, terminando con los aspectos, estas relaciones de todos estos aspectos que hemos visto son muy interesantes. La carta natal es uno de los temas más interesantes porque es el culmen de las relaciones entre sí. ¿Cómo me relaciono yo? ¿Cómo se relacionan conmigo? Incluso en una comparativa de cartas, bien, entre una persona y otra, ya sean pareja, hijo, empleado, lo que sea, que se llama sinastría, se coge la carta de uno, se coge la carta de la otra persona, quién es este, quién es esta persona, y una vez que se ven cada uno, porque hay que verlo así, se compara. ¿Y cómo se llega a esa integración? ¿Qué podemos aprender uno del otro, uno de la otra? En fin, esto es muy interesante. También se hacen en este canal sinastrías, esta comparativa de cartas, incluso pues de los niños, de los hijos. Bueno, son tantas y tantas. Bien, terminando los aspectos, ahora nos vamos a ir a los nodos. ¿Qué son los nodos? Son los nodos lunares. Los nodos lunares no son planetas, sino que es un punto que hay en la elíptica. Bien, no voy a entrar en profundidad en este tema, perdón. Y hay dos nodos. Uno está siempre opuesto al otro, el nodo norte y el nodo sur. Los nodos, en relación con la carta natal, va al revés. Eh, por un motivo técnico que no vamos a entrar ahora para no alargar el vídeo. Por ejemplo, yo mi nodo norte, que es un punto de ganancia, que es donde tengo que ir para aprender más en esta vida, para evolucionar más, lo tengo en Virgo. Bien, ¿qué es lo que tengo que hacer con ese nodo norte? Poniéndome yo de ejemplo. Tengo que ser más servicial, buscar lo que es el análisis, el detalle, el arte en cuanto en tanto lo que yo hago, hacerlo desde el sentir, desde aquí, desde ahora, y, y es como una red,
Cada punto tengo que tenerlo en cuestión. Donde tengamos el nodo norte, eso se ve en la carta natal, es lo que tenemos que aprender para evolucionar. El nodo norte en Virgo son los pies en la tierra. El nodo sur, pues está opuesto. ¿Dónde lo tengo? En Piscis. Pues tengo mucha capacidad ya de otras vidas, porque los nodos tienen que ver con las vidas pasadas. Tiene que ver con el alma. ¿De dónde viene mi alma? Ese nodo sur en Piscis es todo lo que he sido durante otras vidas en ese Piscis. ¿Qué es Piscis? Pues la totalidad, la ensoñación, el todo. Bueno, como estas manos que ves aquí, esta y esta. Doy y me doy en ese equilibrio. Bueno, pues el nodo norte y el nodo sur es así. El nodo sur son hábitos, es la comodidad, como dijimos antes. Quiero crecer, quiero salir de la comodidad, quiero hacerme cada día un poco mejor dentro de mí mismo, de mi corazón y con todos mis cuerpos. Alguien se preguntará, ¿esto de los cuerpos qué es? Bueno, tenemos el cuerpo o vehículo físico, en el cual nos tocamos, tenemos sangre, órganos. Luego tenemos las emociones, que también es un cuerpo emocional, porque sentimos, porque sufrimos o porque tenemos alegría, ¿verdad? Luego tenemos la energía, hablando de esta energía, que es el cuerpo energético. Eso es lo que nos hace movernos en cualquier sentido en la vida. Depende de cómo seamos. Y luego está la mente, ese es el cuerpo mental. Es lo que pensamos, las creencias. Pues estos cuatro cuerpos o vehículos, la mente, la energía, las emociones y el físico, hay que llevarlos los cuatro a la vez. Por esto, en los nodos tenemos que tener esa quinta esencia, son la quinta esencia, aunque la carta natal entera, completa, es esa quinta esencia. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado hoy. Espero que os haya gustado y el próximo vídeo después de este será cómo se hace con todo esto, con los planetas, con los signos, con las casas, con los aspectos, con los nodos. Tenemos ya todos los ingredientes para hacer pues esa comida que tanto nos gusta. Bueno, pues eso es la carta natal, la interpretación que se llama. Voy a dar unos tips, unos pasos de una guía de la carta natal, cómo lo realizamos, de forma también, espero, sencilla y simple. Bueno, pues muchas gracias. Desde Autoconciencia y Coherencia os doy un abrazo de luz y de amor incondicional. Namaste. Gracias.